Buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi grupo y yo daremos la charla de los temas que nos tocó a cada uno. Los integrantes son Lía Mina, Sara Concepción, Luisa Jurado, Ángel Nereida y mi persona Alison Araúz. Datos generales y relevantes sobre la literatura griega. La literatura griega comprende un cuerpo de escritos en lengua griega con una historia continua que se extiende desde el primer milenio antes de Cristo hasta el presente. No obstante, las grandes obras se produjeron durante el primer periodo desde el siglo VIII hasta el siglo IV a.C. Asimismo, en ese entonces se crearon y alzaron en su punto máximo la mayoría de los grandes géneros: épica, lírica, tragedia, comedia, historia, oratoria y filosofía. De igual manera, se establecieron los cánones de la literatura antigua. Estos fueron los principales fundamentos espirituales y culturales del mundo occidental hasta el final del siglo XIX. Características. En sus inicios, la literatura griega estaba destinada para el consumo oral y por lo tanto no dependía de libros ni lectores. Aunque el alfabeto llegó a Grecia alrededor del 800 a.C., la Grecia antigua era en muchos sentidos una sociedad en la que la palabra hablada se imponía a la palabra escrita. De este modo, la producción literaria estaba caracterizada por los ecos verbales y la repetición de los términos. Este rasgo se repetía en las composiciones de los periodos arcaicos y clásico. Era dorada, en donde estos periodos se produjeron las grandes obras que han trascendido hasta la sociedad actual, debido a que la mayor parte de la producción literaria estaba destinada a ser escuchada en comunidad. Siempre estuvo conectada a reuniones grupales, las fiestas o simposios, los festivales religiosos, las reuniones políticas o sesiones de los tribunales de justicia eran los escenarios para estas obras. Anacreonte. Biografía de Anacreonte. Anacreonte fue un poeta griego nacido en la ciudad jónica de Teos. Está situada a la costa de Asia Menor, más o menos en la época de la muerte de Safo de Lesbos. Se cree que su vida discurrió entre los años 574 y 485 a.C., escapando a la amenaza de los persas. Los habitantes de Jonia emigraron a Tracia, donde fundaron Abdera. Lugar de nacimiento: Teos. Lugar de muerte: Teos. Obras de Anacreonte. Este fue conocido por sus líricas y tonos hedonistas, refinado e irónico, como se pueden ver en sus últimos comentarios hallados en papiros o zorrincos. Canta los placeres del amor, tanto como de hombres como de mujeres, y el vino, y rechaza la guerra y el tormento de la vejez, así como el culto de Dioniso. Apenas la expansión de su época, junto a Safo y Alceo, forma un grupo de poetas griegos más íntimos que cantaron acompañados por la lira. Crinágoras establece en 6 libros, aunque tenemos rastro de 3 contradicciones explicables por las diversas ediciones a lo largo del tiempo, pues la nuestra correspondería a las ediciones alejandrinas. Aristófanes. ¿Quién fue? Fue un comediógrafo griego, pero poco se sabe sobre su vida, tan solo algunos detalles extraídos de su obra, de la que se conserva una cuarta parte. Fue un ciudadano implicado en la política. Además, tampoco se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento. Se cree que pudo haber sido en el 450 a.C. en Atenas. Su postura conservadora le llevó a defender la validez de los tradicionales mitos religiosos y se mostró reacio ante cualquier nueva doctrina filosófica. Desde su juventud escribió comedias y aún se conservan 11 obras suyas desarrolladas con una estructura definida en la que alternan el diálogo y el canto. Algunas de ellas son Aves, Caballeros, Lisistrata, Ranas, las Acarnieses, las 11 comedias, Apología de Sócrates, Critón y entre otras. Aristófanes presenta su primera comedia a un certamen siendo tan joven que no la puede hacer con su nombre. Esto es más por una cuestión tradicional, ya que era perfectamente legal esta pieza.
hoy desaparecida, se estrenó en el año 427 a.C. y fue llamada Los Convidados. Su segunda obra es Los Babilonios y fue presentada en 426 a.C. Esta comedia tampoco ha llegado hasta nuestros días. Épocas de la literatura latina. Se basa en 5 épocas: la arcaica, la clásica, la posclásica, la tardía y la medieval, pero esta vez nos vamos a basar en la época clásica. Esplendor de las letras latinas desde el periodo final de la República en el siglo I a.C., con autores como Cicerón, César, Lucrecio, Catulo, Salustino, y el Principado Octavo Augusto, el 31 a.C. al 14 después de Cristo, en el que muchos escritores floresianos, al amparo del mecenazgo del mismo emperador, Virgilio, Horacio, Tito Livio y Ovidio. La difusión y vivificación de las culturas griegas cuando ésta se encontraba en un periodo de significativa decadencia durante el periodo helenístico se debe al Imperio Romano. Los autores latinos han sido claves en el conocimiento universal de la literatura, el arte, el pensamiento de la Grecia clásica. La conservación de las obras literarias clásicas estuvo marcada desde su origen por la dificultad y la fatalidad. Uno de los hitos que ilustraba en el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el siglo I a.C., en el que se perdió para siempre una parte muy importante del legado de Grecia. La pérdida del interés por la literatura clásica hizo que muchas obras dejaran de copiarse, perdiéndose para siempre. Fue ya en la Antigüedad tardía, en el desclive del Imperio Romano, cuando se perdió una parte muy importante de la literatura clásica, el griego, lengua común entre los romanos cultos en el siglo anterior. Las Catilinarias son 4 libros escritos de Cicerón. Escrito o discurso vehemente dirigido contra alguien, y fueron pronunciados entre noviembre y diciembre del año 63 a.C. Después de ser descubiertas y reprimidas, una conjura encabezada por Catilina para dar un golpe de estado. Vamos a ver cada uno de estos libros y de qué trataban. En la primera, el objetivo de Cicerón es herir a Catilina, obligarle a salir de Roma y revelar el nombre de uno de sus cómplices. En la segunda, Catilina ya había abandonado la ciudad, no partiendo hacia el exilio, sino para unirse al ejército rebelde con el que pensaba derrocar el gobierno del estado de Roma. En la tercera era dar de cuenta al pueblo lo acaecido en el día anterior y de la sesión del Senado que había ocurrido en la mañana del día número 3. Y en la cuarta Catilinaria, Cicerón actúa como un cónsul dirigiendo un debate senatorial contra la salvación del estado de Roma. Las Filípicas o Filipas son entonces, en el contexto histórico, 3 documentos escritos entre el año 351 y 350 a.C. y 340, dirigidos contra el creciente poder de Macedonio, a quien ve como una amenaza no solo para Atenas, sino para todas las ciudades griegas. Son 3 documentos y voy a relatar solo 2 de ellos. En el primero es la necesidad de estar preparados en su allanamiento a la resistencia, y en el segundo era un discurso escrito y pronunciado por el político y escritor ateniense Demóstenes entre el 354 a.C. Speakers o El Orador es un libro que intenta formular pautas sobre cómo deben ser los oradores perfectos. Se publicó por primera vez en el 46 a.C. con el nombre de Oratore, o mejor conocido como Oradores o la oratoria. Explicó completamente lo que incluye el arte del bien hablado.